Bienvenidos al Camino Emprendedor. Hoy os vamos a hablar cómo Raúl Castañeda ha generado millones de euros proveniendo de la nada. Raúl nació en 1979, en un pueblo cercano a Barcelona, llamado Mollet del Valles. Raúl proviene de una familia de 3 hermanos. Cuando él era pequeño, sus padres tenían 2 trabajos para poder mantenerlos. Uno era una fábrica y en otro bar que ellos tenían alquilado. Cuando Raúl tenía apenas 9 años, Raúl ayudaba en aquel bar a sus padres a fregar los platos, barrer y en todo lo que podía. En 1990 sus padres empezaron a generar el suficiente dinero para poder dejar esa fábrica y adquirir el bar, pero trágicamente, años después, cuando Raúl tenía 14 años, sus padres se separaron. Tras aquel suceso, su padre se quedó el bar y tuvo que poner una cama plegable en la cocina para poder dormir, ya que no podía permitirse alquilar un piso para él solo. Tenía que seguir pagando el piso que tenía con su mujer, en el cual se turnaban cada 15 días. La madre iba a las estaciones del metro a vender tabaco y en los 15 días que tenía que estar fuera de la casa, dormía en hostales, habitaciones compartidas. Tiempo más tarde, Raúl empezó a trabajar fuera de casa y a ayudar económicamente. Empezó a trabajar en un mercadillo ambulante vendiendo zapatos. Un año después, a los 15 años, trabajó haciendo estanterías metálicas. A los 16 trabajó de pintor. Como veis, tiene un perfil muy largo. A los 18, donde empezó a trabajar de carretillero, lamentablemente meses después del 20 de abril en 1998, tuvo un accidente de moto por el cual estuvo un año sin poder caminar. Pero todos aquellos años que él había trabajado desde los 15 hasta los 18, él compaginaba 2 trabajos, el que tuviese y una de venta de libros que él estaba haciendo puerta a puerta. En aquella empresa de libros acabó ascendiendo poco a poco como comercial, facturaba entre 12.000 e incluso llegó a la cifra de 15.000. Hasta los 27 años que llegó a ser su director comercial y llegó a facturar 18.000 euros. Raúl conoció a su mujer Hilary en aquella empresa. Hilary era jefa de equipo. Entre los dos ganaban más de 20.000 euros al mes, pero se gastaban todo el dinero en ropa, comidas y viajes. El banco, al ver que tenían varios gastos, les ofrecieron tarjetas de crédito, que después tenían que devolver aquel dinero. Pues bien, la empresa de libros cerró y tras ese suceso Raúl quedó arruinado, ya que debía mucho dinero a los bancos por aquellas tarjetas. No paraban de llamarle exigiéndole aquel dinero que él no tenía. Raúl, meses después, empezó a trabajar en una empresa de colchones como comercial, donde llegó a facturar 8.000 euros al mes. El primer semestre que trabajó allí, en aquella empresa, haciéndole embargo su primer sueldo para cubrir sus deudas, pero a partir de allí ya parecía que todo iba a ir bien. Sin deudas pendientes, Raúl siguió trabajando y escalando hasta que se dio cuenta que no iba a llegar a más en esa empresa. Entonces Raúl le vino la idea de crear su propia empresa, Equipos de Descanso. Los primeros 2 años empezaba a generar dinero para pagar a sus empleados y a él le costaba muchísimo llegar a fin de mes, pero cuando la empresa llevaba 4 años y medio todo cambió. La empresa empezó a funcionar bien y a facturar números altos que le permitían publicitar a sus servicios en radio, televisión y periódico. Raúl empezó a adquirir coches de alta gama, motos y contaba con más de 150 empleados, pero apenas 6 meses después, una entidad financiera que le financiaba las ventas gracias a un contrato que Raúl firmó hace 5 años antes del principio de crear la empresa. Le quitaron una gran cantidad de dinero que ellos habían acordado que le iban a devolver si no había problemas con la financiación a los clientes. Ellos le dijeron que no le iban a devolver el dinero y cuando Raúl pidió las pruebas de que los clientes no pagaban sin financiación, la entidad se negó a dárselas. Un día el abogado de Cofidis fue a la oficina de Hilary. La mujer de Raúl intentó que no firmase ese papel, pero se lo coló. Pero al final no se firmó. Desde ese momento la financiera dejó de financiarles todas las ventas. Raúl intentó financiarse por sí solo, pero fue el peor error que cometió. Tuvo que cerrar su empresa, vender sus casas, sus coches, menos uno que era un Porsche y un remolque el cual iba a su cama durante los siguientes 6 meses. Raúl tenía un pequeño almacén que estaba a nombre de su amigo David, donde almacenaban los muebles de su casa y los colchones que le faltaban por vender. Raúl nunca se rindió y fue a su amigo David a vender puerta a puerta los muebles y los colchones que le quedaban en el almacén. Ese dinero fue pagando algunas deudas que tenía hasta que decidió dejar de pagar. Un día un usurero llamó y le ofreció una rebaja de una deuda. Si pagaba al momento, entonces Raúl se dio cuenta de que se podían llegar a negociar las deudas. Y de esa manera pagó todas sus deudas, desde la más pequeña a la más grande en un año. Muchos os preguntaréis cómo nació Preicos Jurídicos. Pues bien,
Raúl, una mañana intentando vender un colchón a una señora, la señora se negaba a comprarlo por los altos impuestos que aplicaba la financiera y que eso era denunciable. En ese momento a Raúl se le ocurrió denunciar a acogidos por los altos impuestos. Tras una búsqueda encontró una ley vigente en contra de la usura. Empezó a ir casa de todos los clientes a los cuales él había vendido un colchón para ofrecerles un servicio jurídico, para denunciar a Cofidis y recuperar su dinero. Varias personas aceptaron en ese momento. Raúl empezó a buscar un abogado, el cual iba a defender a sus clientes. Los primeros 4 abogados que se negaron a llegar, nadie quiso, pero uno sí. Ese abogado fue llevando todos los juicios de aquellos clientes. En ese momento nació Preico Jurídicos, que fue escalando cada vez más hasta llegar hasta donde está hoy. ¿Qué es Preico Jurídicos? Preico es una empresa creada en 2017 con más de 300 empleados que ofrece servicios jurídicos y busca mediante la ley Azcárate conseguir reducir la deuda o anular la deuda y recuperar el dinero. ¿Cuánto creéis que genera Preico? Actualmente Preico genera entre 8 millones y 12 millones de euros. Actualmente Raúl, tras 12 años sin parar y sin vacaciones, se ha convertido en millonario, teniendo la vida con la que él siempre ha soñado desde pequeño. Así es la historia de un emprendedor más. Raúl Castañeda, tras una juventud sin facilidades y la separación de sus padres, nunca ha dejado de luchar y de perseguir sus sueños hasta conseguirlos. ¿Y tú vas a luchar o te vas a rendir? Dínoslo en los comentarios. Si este vídeo te ha gustado, dale like y suscríbete. Si quieres que analicemos a otro emprendedor, háznoslo saber en los comentarios. Gracias.